Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estar presentes, autoridades presentes, miembros del comité académico, miembros del Instituto de Investigación de Educación Superior de Aduba, universidades, distintas universidades están presentes en el conversatorio de hoy. La verdad que es un honor y un orgullo tenerlos, y es una alegría la gran cantidad de inscriptos en esta secuencia de conversatorios que estamos llevando adelante desde la unidad de promoción de calidad. Tenemos docentes, no docentes, que realmente están encontrando en este espacio un lugar de diálogo, de debate, de diferentes criterios para llevar adelante esta temática tan compleja como es la promoción de la calidad. Quiero agradecerles también a todos los inscriptos los aportes que hicieron en el motivo de interés de participar en esta charla, teniendo en cuenta la variedad de motivos, desde su actividad como docente hasta el hablar profundamente de una universidad inclusiva, equitativa y que tenga una vinculación fuerte con la sociedad, teniendo en cuenta que el rol estratégico de las universidades para el desarrollo sostenible es la formación de profesionales, la investigación, la ciencia, la tecnología, la extensión y fundamentalmente la vinculación con la sociedad, que todo eso sirva para mejorar la calidad de vida de la gente. En forma muy sintética, para los que es la primera vez que están en la charla, les comento que esta unidad de promoción está conformada junto a un comité académico, que es un referente de cada facultad, con el que vamos teniendo reuniones periódicas para buscar los lineamientos que después puedan servir para llevar adelante políticas institucionales, para mejorar la calidad desde una definición dinámica y desde una definición de transformación, ya que todos sabemos que son variadas las definiciones que tiene. Por eso, en el día de hoy, tenemos el gusto, el honor de el director de políticas de calidad del Ministerio de Educación, el licenciado Daniel López, de quien después voy a referirme más extensamente, para tratar este tema, para discutir. Muchos pusieron que estaban muy contentos de tener a este referente en el tema de calidad, para después poder ser aplicado cada uno en su facultad, desde esta unidad coordinarlo, llegar a unificar criterios que puedan englobar a toda la universidad, respetando, por supuesto, los criterios de cada institución en particular. El conversatorio de hoy, y antes de comenzar, les pido si por favor las preguntas las hacen a través del chat, para después ir respondiéndolas, o en su defecto enviárselas a Daniel para que las pueda responder. Hoy, el conversatorio de hoy es Más y Mejor Universidad: Inclusión, Calidad y Sociedad, que es un poco lo que explicité al principio sobre el rol y la importancia que tienen las universidades. Hablar sobre políticas públicas orientadas a la calidad, programas de calidad universitaria y la calidad en cifras y cómo puede ser el futuro. El disertante tiene una extensa trayectoria académica. Daniel López es licenciado en Periodismo de la Universidad de Lomas de Zamora, Magister Business Administration de la Universidad de Baltimore, profesor titular en Comunicación e Ideología de la Universidad de Lomas de Zamora, fue secretario de Extensión, profesor titular en Comunicación e Ideología, eso ya lo había leído, secretario de la Comisión Social, director del Centro de Estudios de la Universidad de Lomas de Zamora, secretario de posgrado de la misma universidad, evaluador experto de la CONEAU, par evaluador redactor de la CONEAU, jefe de gabinete de la ESPU, Ministerio de Educación de la Nación, director nacional de Planeamiento y Desarrollo Universitario, rector organizador de la Universidad Nacional de Comechingones,
secretario de Ciencia y Técnica de la misma universidad, vicerrector académico de la misma universidad y actualmente es director nacional de calidad universitaria, programas de ciencia y técnica y vinculación tecnológica. La verdad que le agradecemos mucho su presencia, así como la de inscriptos de la Secretaría de Políticas Universitarias, que estamos tratando de trabajar en conjunto en esta época tan conflictiva porque a nosotros nos llevó a trabajar sobre la calidad educativa y la calidad de vida de docentes, no docentes y alumnos en un marco de pandemia que era totalmente novedoso. Así que, Daniel, te damos la palabra para este conversatorio, repito lo de las preguntas, y esperemos que esto siga siendo de utilidad para que cada uno en su institución pueda replantearse, analizar, reflexionar en base a cómo estamos llevando adelante las universidades. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Buen día a todos. Un agradecimiento especial a la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires y a su coordinador ejecutivo, Marcelo Míguez, a todo el equipo que lo acompaña. Esto es un placer y es un honor estar con ustedes, y además es una necesidad. Las políticas públicas sirven en tanto las podamos ejercer, explicar y evaluar. O sea que esto forma parte, lo que estamos haciendo ahora, forma parte de un pensamiento global de lo que es una política pública. Voy a parafrasear pretendidamente voy a parafrasear a Héctor Oesterheld, el genial guionista creador del Eternauta, que dijo, cuando hablaba de Juan Salvo y del Eternauta, decía, yo quiero y quise escribir acerca de una epopeya, pero una epopeya colectiva y no solitaria, de alguien solitario. Valga entonces esto para la presentación de parte del equipo, digamos, la bifurcación de las dos alma mater del equipo de calidad de la Secretaría de Políticas Universitarias, que obviamente forman parte de este conversatorio, y de todas y cada una de las políticas que llevamos adelante, que son Janina Armentano y Mariana Fernández, a quien aprovecho otra vez más agradecerle su acompañamiento, no solo acá, sino hace tantos años en la construcción de una verdadera política de calidad en las universidades argentinas. Agradezco a todos ustedes que estén, y lo más importante, les agradezco a ustedes la oportunidad de conversar y enriquecernos mutuamente en este mundo fascinante y complejísimo que es la universidad, y que particularmente es la Universidad Argentina. Bien, nuestra Universidad Argentina, que yo acá anoté una serie de puntos que definen la Universidad Argentina. Los voy a desarrollar cada uno. La Universidad Autónoma y Autárquica, una universidad desarancelada, laica, científica, democrática, inclusiva, y realmente la analizamos como un reservorio de derechos. Y cuando decimos un reservorio de derechos, voy a empezar por lo último, hablamos de la realidad sustantiva de los derechos que implican la universidad en la Argentina. Esa realidad sustantiva de los derechos que implican tienen que ver con los puntos que marqué anteriormente. Una universidad que es autónoma, con rango constitucional, autónoma y autárquica con rango constitucional. Esto no todos los países lo pueden mostrar. Esto es un avance importantísimo. Es un avance del conjunto del pueblo argentino respecto del lugar que le otorga a la universidad dentro del funcionamiento de la nación. Una universidad que logra ser autónoma, que se piensa a sí misma y se administra a sí misma, pero que no es un sentido figurado,
la universidad se piensa y se administra a sí misma. Hay una ley de educación superior que marca parte de esta realidad. Pero insisto, enmarca parte de esta realidad, pero la universidad logra su autonomía reflejada en la misma Constitución Nacional. Una universidad, una vez normalizada, o sea, creada, conformada, normalizada, que quiere decir esto, que los propios claustros en el cogobierno fundamentan las autoridades que las van a llevar adelante y los organismos colegiados. Decía, una vez que está conformado esto, no hay poder en el Estado, salvo el Parlamento, que pueda de alguna manera coartar la libertad y el desarrollo de cada una de las universidades. Insisto, esto es un fenómeno que muy pocos países en el mundo lo pueden tener y que nosotros lo tenemos y lo ejercemos plenamente. Decía el Reservorio de Derechos, una universidad desarancelada desde el año 1949, a partir de una decisión del general Perón, y que los que tenemos memoria, sabemos que hubo a lo largo de estos años convulsionados, desde aquella época hasta la actualidad, hubo intentos que coordinaron exclusivamente con los periodos dictatoriales del arancelamiento de las universidades, y tenemos que marcar la fuerte presencia e impronta de los claustros universitarios que han defendido a la universidad respecto de esos avasallamientos que querían hacer en los periodos de golpes militares. Decía, una universidad científica, la Universidad Argentina, tiene más del 85% del desarrollo científico de nuestro país. Algo que en algún momento vamos a tratar de reflejarlo realmente, porque si bien desde el 57, 58, 57 existe un CONICET, la investigación científica, y Marcelo lo sabe bien, tiene que ver prioritariamente con el desarrollo académico, científico que se dan hacia el interior de las universidades. Y si vamos a ser más realistas, hacia el interior de las universidades de gestión estatal. Porque tenemos que entender que nosotros tenemos un sistema universitario. Parece contradictorio. Las universidades son autónomas, pero tenemos un sistema universitario, porque hay una ley de educación superior que de alguna manera regula la manera de desarrollo y funcionamiento de las universidades, aún dentro de su autonomía. Pero tiene más que ver con organismos subsidiarios de las universidades que no medran en su autonomía, pero que sirven para constituir una visión sistémica de lo que es nuestro mundo universitario. Y podemos decir que esos organismos en general tienen que ver con la composición y el desarrollo de las acciones y realidades universitarias. Nuestro sistema universitario, por definición, es un sistema público. Que sea un sistema público no obsta de que tenga dos grandes áreas de funcionamiento, de maneras de funcionamiento, que son los modos de gestión. Las universidades públicas de gestión estatal y las universidades públicas de gestión privada. Todas son públicas. Es bueno recordárselo a varios de los dueños de las fundaciones de las universidades privadas, que a veces se olvidan que son públicas, pero todas las universidades son públicas. Estas universidades públicas se aglutinan en dos grandes áreas: el Consejo Interuniversitario Nacional y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, el CIN y el CRU. El CIN aglutina a las universidades nacionales, las universidades provinciales y los institutos universitarios que a veces dependen, que pueden en su momento se constituían casi como universidades nacionales y que muchos de ellos dependen de ministerios específicos de acuerdo a la rama de conocimiento que desarrollan. Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, derechos humanos. Y las universidades, como decíamos, privadas.
Este CRUP y este SIN se conjugan en un organismo mayor que entiende en el funcionamiento de las carreras, los alcances de las distintas carreras, las incumbencias de los títulos y demás, que es el Consejo de Universidades. Porque en nuestro país las universidades otorgan títulos habilitantes y son instituciones de las universidades los que regulan ese otorgamiento, por una parte. Por otra parte, hay una regionalización en nuestro país en 7 regiones que conforman lo que son los centros regionales de educación superior, los CEPRES, que es la manera en que, por otra parte, los subsistemas y el sistema universitario logra algún tipo de regulación, de autorregulación en el funcionamiento de las universidades en las distintas áreas y regiones del país. Conjuntamente con esto, hay un organismo que es quien vela por la calidad y la acreditación de las carreras y de los conocimientos de las instituciones, que es la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, la CONEAU. Estoy tratando de dar un paneo rápido porque lo importante es lo que vamos a charlar después. La Ley de Educación Superior divide las carreras en lo que todos conocemos y denominamos el artículo 42 y el artículo 43. Ubicando las carreras del artículo 43 como aquellas carreras prioritarias y fundamentalmente carreras que implican en su ejercicio a riesgos y responsabilidades que tienen que ver con el normal funcionamiento de la sociedad y de las áreas de conocimiento de cada una de ellas. Esas carreras son reguladas a partir de la CONEAU y son acreditadas por la CONEAU. Toda esta vuelta que di es para explicar el comienzo de la idea de calidad en la universidad y el porqué de la existencia de esta Dirección Nacional de Calidad, programas de ciencia y tecnología y vinculación tecnológica de la Secretaría de Políticas Universitarias, que si hacemos una visión histórica, sabemos que tuvieron distintos nombres, pero la génesis y el desarrollo de su actividad a lo largo de la historia ha tenido que ver fundamentalmente con el resguardo de la calidad. Estas carreras del artículo 43 evaluadas por la CONEAU, esas evaluaciones arrojaban fortalezas y debilidades, estándares que tienen que ser cumplidos y una evaluación respecto a esos estándares que tienen que ser cumplidos. Esta evaluación muchas veces arrojaban distintos tipos de debilidades que se transformaban desde la CONEAU se transforman desde la CONEAU hacia las universidades en recomendaciones de ajustes que tienen que hacer para el normal funcionamiento de acuerdo a los estándares establecidos por el Consejo de Universidades para el desarrollo de las carreras que decíamos que eran del artículo 43. Esas recomendaciones, que fundamentalmente tienen que ver con carencias de distinta índole que podían tener las carreras, fueron tomadas por la Secretaría de Políticas Universitarias y transformadas en políticas de acompañamiento a aquellas carreras que necesitaban, aquellas carreras universitarias dentro de universidades que necesitaban fortalecer distintas áreas para el normal desempeño de estas carreras. Y así surge la política de calidad. Así surge la política de calidad, que podemos analizarla también políticamente desde sus comienzos, allá en la década del 90, con la Ley de Educación Superior. Podemos decir que al principio fue vilipendiada la idea de calidad, y después se superó el prejuicio de la palabra calidad,
que tenía mucho de economicismo en el funcionamiento académico, y nos damos cuenta después que tiene más que ver con cuestiones que tienen que ver con fortalezas, efectividad y eficacia en el desarrollo de las carreras que hacen al desarrollo de la nación. Acá también, y no quiero extenderme muchísimo más porque esto es un conversatorio, es donde surge la unión, lejos de ser una oposición, la unión entre dos realidades, entre un grupo de realidades que parece que pueden ser contradictorias entre sí. La idea de autonomía de las universidades, cada universidad puede desarrollar sus carreras, la idea de autonomía de las universidades, la idea de resguardo de la calidad de las carreras y de los graduados y del conocimiento que se imparte en las distintas universidades, y la idea de política direccionada y estratégica de parte del Poder Ejecutivo. Una cosa que podía parecer compleja y contradictoria, autonomía por un lado y política estratégica por el otro. El hecho histórico de desarrollo del sistema con la idea de sistema, la autodenominación de las universidades como un sistema universitario, ha dado la puerta como para que se puedan compatibilizar estas dos realidades. Y el Poder Ejecutivo, tenemos muestra de esto fundamentalmente en el trayecto que va del 2004 al fines del 2015, retomado ahora, lo digo así sin miedo a equivocarme, en donde se establecieron prioridades estratégicas en el desarrollo del conocimiento y que fueron acompañadas por el sistema en el libre uso de su facultad autonómica de decisiones dentro de cada una de las universidades. Así, lo que al principio fue el acompañamiento a las necesidades de las carreras prioritarias, a las carreras del artículo 43, con el devenir de los años se transformó en un acompañamiento a las necesidades que surgen regionales, locales y nacionales respecto del desarrollo social, económico y productivo del país, y que esto fue acompañado de manera categórica por las universidades, tanto de gestión estatal como de gestión privada. Esto nos muestra que el libre juego de la democracia interna de las universidades, en conjunto con el juego de la democracia sistémica propia del sistema universitario en sus organismos suprauniversitarios, entiéndase el SIN y el CRUB, la manera en que el juego político se da entre distintas visiones del país, y esto de ninguna manera traba el desarrollo sistémico y la posibilidad concreta del desarrollo estratégico del sistema universitario dentro de la Argentina, nos da muestras del grado de madurez, el grado de consolidación de nuestras universidades. Nosotros, bajo el nombre de Más y Mejor Universidad, ¿qué es más y mejor universidad? Hay una cuestión cualitativa y una cuestión cuantitativa. Más universidad son más universidades. Porque el conjunto de la nación argentina, en el debate entre ¿para qué se abren nuevas universidades y qué es eso de abrir nuevas universidades? El conjunto de la nación argentina optó por que haya más universidades para más argentinos. Y esto es elemental. Lo cuantitativo es elemental. Porque que haya más universidades quiere decir que haya más universitarios. Y que haya más universitarios significa, en una política clara de inclusión y una política clara de acompañamiento a los derechos, una expectativa y una realidad social ascendente, que no se transforma solo en el papelito que puede tener cada uno de los universitarios,
sino que se transforma en oportunidades individuales, pero en oportunidades colectivas y en oportunidades nacionales, solamente con el conocimiento. Realmente me resulta auspicioso que muchos candidatos en estas PASO estén hablando de la revolución del conocimiento. Es bueno saber que las políticas públicas no solo se declaman, sino que se llevan adelante en el esquema real de llevar adelante una política pública. Y el esquema real de llevar adelante una política pública tiene un solo nombre: la asignación de recursos. Uno sabe cuando ve un presupuesto a qué se dedica la plata, el conjunto del esfuerzo de todos los argentinos. Entonces, por eso mostraba la idea de más y mejor universidad. Más universidades implican más universidades, implican que haya espacios cercanos de educación superior universitaria para que todos y cada uno de los argentinos pueda desarrollar su derecho de tener una educación universitaria. Mejor universidad, más y mejor universidad. La universidad se mide por muchas cosas, pero fundamentalmente, si me preguntan a mí por qué se mide por la calidad de los graduados y por la calidad de las instituciones que formaron a esos graduados. Esa es la manera de entender lo que es la realidad en la calidad universitaria. Y la calidad universitaria, si no es democrática, no es calidad. Esto está clarísimo. Por eso el fenómeno de desarancelamiento, pero a su vez el fenómeno de inclusión tiene que estar en todo y tiene que acompañar todo. Porque las chicas lo van a explicar un poco mejor que yo ahora. Sabemos que necesitamos carreras que tienen que ver con el desarrollo de nuestros potenciales nacionales. Y el desarrollo de esos potenciales nacionales solamente se va a llevar adelante con nuestra gente. Y para que nuestra gente sea nuestra gente, tiene que haber un esquema de becas. Ustedes saben, somos todos universitarios, que estamos en pleno desarrollo en este momento de lo que denominamos las becas Belgrano, que son becas de acompañamiento para alumnos e ingresantes de carreras prioritarias en distintas cadenas de valor que hacen al desarrollo regional y nacional. Esto es real. Son becas que tienen la misma erogación que un ayudante de segunda con dedicación exclusiva, lo cual se transforma en una beca que es absolutamente distinta y es sumamente auspiciosa respecto de otras becas que podamos estar otorgando. Y estas son decisiones políticas que se muestran en el hecho real. Por eso, una vez más, vuelvo, además, no solo hay que declamar, sino hay que sustantivizar las políticas públicas. Y la única manera de que una política pública sea real es cuando nos mostremos los números y sepamos de las inversiones que hay en los números. Esos números son esfuerzos de todos los argentinos y son inversiones para pensar un futuro mejor para todos nosotros. Me habían pedido que no me fuera mucho de tiempo y creo que me estoy yendo mucho de tiempo. Están conmigo Mariana y están conmigo Mariana y está Janina Armentano. Yo no sé a quién le paso la palabra de las dos. A ver. Voy yo, Dani, ¿cómo están? Bueno, te dejo todo, te lo dejo a vos entonces, Janina. Qué responsabilidad. Primero, Marcelo, te voy a molestar si es posible para pasarles una diapositiva para tener una imagen, si no directamente. ¿Cómo? ¿Sí? Si me habilitas. Bueno, antes que ¿No nada. hay que habilitar para compartir? Sí, ya está habilitada. Ya estás habilitada. Yo aprovecho la oportunidad para agradecer a Mariana y a Janina todo el esfuerzo que hicieron para llegar a esta presentación y, por supuesto, volver a agradecerle a Daniel, que es un equipo muy bueno para trabajar realmente. ¿Confirma si lo están visualizando? Sí. Bien. Bueno, antes que nada, sumarme a los agradecimientos de Daniel, a todo el equipo, Marcelo, a todos los presentes.
y voy a ir muy rápido, así podemos ganar tiempo en lo que es interesante, que es conversar sobre estas cosas y meternos en cómo ustedes también desarrollan todas estas actividades al interior de la universidad. Pero con Mariana Fernández ahí, Mariana, te pido que interrumpas todas las veces que creas necesario. Vos tenés mucho mayor trayectoria Buenos días y a todos. Con Mariana venimos hace varios años trabajando, pero ella ha sido coordinadora muchos años de este programa, así que tiene muchísima más experiencia que yo para hablar de esto. Pero nos parecía interesante, más que meternos puntualmente en cada una de las políticas que seguramente conocen y que si es necesario las podemos hablar luego, traerles cómo ha sido la incorporación de los diferentes niveles de la calidad o de las políticas de calidad en el programa de calidad universitaria. Aclaro esto porque la Secretaría desarrolla políticas vinculadas a la calidad en todas sus áreas y departamentos, pero bueno, traemos específicamente las que han pertenecido y vienen desarrollándose dentro del programa de calidad, que ahora es la dirección que también lleva adelante Daniel. Como bien detalló Daniel, excelente Dani, ahí muchas gracias, todo inició con aquellas que llamamos prioritarias, que pertenecen al artículo 43, buscando claramente permitirlo o acompañar a las universidades a alcanzar los estándares que como disciplina habían establecido y donde había una situación de emergencia para que puedan seguir activas. Marcelo. Janina, disculpa que te interrumpa, pero están pidiendo si lo podés poner modo presentación, así se ve un poquito más grande. Le voy a intentar, algo me está pasando que lo intenté, pero no me funcionó. A ver si lo puedo resolver desde acá. No me está... así. ¿Lo ve mejor? Eso es todo lo que me está permitiendo ahora. ¿Se ve mejor? Ahí se ve mejor, Buenísimo. Algo no me está dejando ampliarlo. Bien, entonces, como les decíamos, iniciamos con las que llamamos prioritarias, donde atendíamos la necesidad puntual de cada carrera. Aclaro algo que se sostiene desde este inicio hasta el final, que es que entendiendo, como decía Daniel, que cada universidad no solo tiene su autonomía, sino sus características propias. Si bien hay líneas políticas que se desarrollan, luego cada universidad a través de los proyectos desarrolla la estrategia para sí misma o que mejor le cabe a sus características. Esto es así desde el inicio con las carreras prioritarias, buscando las necesidades, resolver las necesidades puntuales de cada carrera. Luego, como planteaba Daniel, el sistema es mucho más que las carreras del artículo 43, por eso se empezó a trabajar con las diferentes disciplinas en base a las necesidades que se visualizaban y que también se alineaban con la política pública de ese momento. Algunos de los ejemplos que pueden recordar tienen que ver con los doctorados para las ciencias sociales, movilidad para docentes, alumnos, técnicos de ciencias naturales y exactas, fortalecimiento de carreras de artes. Tenemos listado en ese aspecto de cuáles son algunas políticas que se han desarrollado a lo largo de la historia. Y como bien ven, y vuelvo a repetir esto, en la línea de tiempo inician pero no terminan, porque a lo largo del tiempo hemos ido sumando estos niveles, estas gigadas con respecto a las políticas que se han ido incrementando. Luego pasamos a una instancia superior, que era pensar en políticas que pudieran transversalmente impactar a toda la comunidad universitaria. Entre estos ejemplos podemos tener lo que fue accesibilidad académica, que buscaba acompañar y continuar apoyando lo que ya venían desarrollando las universidades en relación a la inclusión. También tenemos editoriales universitarias, que no solo permitió fortalecer aquellas editoriales que ya lo tenían, sino poder crear editoriales en las universidades que aún no se habían desarrollado. Y como verán, estas dos acciones que simplemente traje de ejemplo atraviesan a todas las carreras, a toda la comunidad universitaria e impactan de diferentes formas en cada uno también de los pilares de la universidad. Así que era... Perdón, Yani, ahí me sumo, no, quería sumarme, digo, solo para comentar que en el caso de las transversales, y esto digo, mucho vinculado también a las del 43, al haber pasado varios ciclos de acreditación las carreras, si bien el primero tuvo que ver con subsanar alguna situación de base vinculada a los estándares, en los posteriores ciclos generalmente venían a consultar a la Secretaría si existía el
el PROM 2 de la carrera que correspondiera, pero se entendía que era necesario empezar a mirar la disciplina de manera transversal también. Entonces hubo acciones específicas, como hospitales veterinarios, como el PEFI para las ingenierías, que si bien venían asociados a los ciclos de acreditación, tenían que ver ya no con una mirada particular de cada institución, sino de la disciplina en nuestro sistema en general, ¿no? O sea, bueno, ahí que nos pasó con medicina, qué espera el país en relación a esos graduados y poder hacer una mirada más transversal disciplinar y transversal institucional, que es los ejemplos que estaba dando Janina. Perdón, era solo agregar eso. Buenísimo, Mari. Muy importante lo que transmitías. Y luego también empezamos a pensar algunas acciones que beneficien a la institución y a la formación de sus recursos. Acá se inició lo que fue el curso de gestión universitaria, que actualmente estamos ya en una segunda edición. La primera fue presencial, tuvimos más suerte, ahora nos tuvimos que adaptar a la realidad. Esperemos que el futuro nos depare un mejor medio. ¿Por qué? Porque este es un espacio hermoso, porque en este espacio, digo, se ha transmitido o se ha acompañado a los equipos de gestión en una mirada amplia de ¿qué abordo con la gestión? Bueno, abordás todo, porque abordás desde lo académico, lo financiero, la investigación, la extensión, la vinculación. Digo, de repente tenés que conocer de muchas cosas y casi siempre uno llega a la gestión desde su gran trayectoria académica, ¿no? Pero no le enseñan muchas veces a uno a gestionar todo lo que uno debe gestionar dentro de la universidad. Entonces nos parecía interesante tener un espacio para que los propios actores, los propios gestores, sean los que transmitieran todo este conocimiento. Por eso van a ver que todos los que están allí como docentes o son rectores, exrectores o personas de mucha trayectoria en las áreas que se transmiten. Pero también hay un espacio que valoramos mucho, que tiene que ver con los plenarios, donde todos los participantes escuchan y conocen a los actuales gestores de la Secretaría en relación a de cada una de las áreas, no me salía, de la Secretaría, pudiendo conocer no solo los lineamientos planteados, sino poder conversar sobre las problemáticas actuales. Esto se da por región, por CEPRES, lo cual también vuelve rico el intercambio y conocimiento entre los participantes y ha sido uno de los puntos que valoramos de gran logro y hemos visto grandes resultados y por lo menos así nos lo hacen sentir también las universidades. Voy súper rápido, último para que ya cerremos, un poquito contarles cuáles son las líneas de acción actuales. Por un lado tenemos el fortalecimiento institucional, todo lo que ha sido el Plan BES, como ya les comenté. Lo interesante del Plan BES, digo, es que no solamente ha buscado resolver necesidades de urgencia que se nos plantearon y ahora cómo doy clases, cómo continúo con la vida universitaria. Y esto no solamente tenía que ver con lo académico, tenía que ver con la gestión en sí, y se permitió a través, estamos ya en la segunda edición de este plan, se permitió que cada universidad pudiera avanzar en crecimiento, en resolver estas cuestiones desde sus propias estrategias. También estamos implementando el programa de escuelas de educación profesional con el objetivo de crear espacios específicos dentro de las universidades que puedan pensar ofertas o trayectos formativos de corto plazo en relación con la necesidad de oferta de su propia región, ¿sí? Y que al mismo tiempo se una a una mirada o una unión propia de un trayecto más amplio luego en la universidad. Fortalecimiento de los espacios de formación práctica. Estamos con un programa bastante ambicioso de fortalecimiento de la biosimulación para carreras de medicina, enfermería, kinesiología y nutrición, y también laboratorios remotos más orientados a las carreras de ingeniería. Mejoras de las carreras prioritarias que, como vieron, son el inicio del programa y aún seguimos activos con esto. En este momento estamos trabajando de lleno con enfermería, fortalecimiento de la gestión universitaria con el curso de gestión universitaria que ya les comenté, y el desarrollo de carreras estratégicas, que un poco también ya les comentó Daniel, por eso no quiero ahondar, que tiene que ver con desarrollar en las diferentes regiones carreras que son estratégicas para nuestro país en esta etapa. Así que, dicho esto,
creo que por aquí podemos cerrar, así tomamos, perdón si fui muy rápido, pero me parece, Marcelo, que lo que plantea este espacio de conversatorio es más la dinámica y las consultas y los comentarios que puedan surgir, así que disculpen si fui en 1.5, dirían en WhatsApp, pero me parecía más importante que podamos tomar el tiempo después de conversación. Bárbaro. Sí, es cierto, y la verdad que te agradecemos mucho. Bueno, estamos en el espacio de preguntas. Aquellos que quieren ponerlas por chat, podemos comenzar. Dani, hay una que dice, ¿cómo describís la articulación entre el programa con la CONEAU y el MinSIT sobre las políticas de calidad? Bueno, la articulación, de hecho, a lo largo de la historia que recién nos marcaba Janina, ha habido un trabajo conjunto, fundamentalmente con la CONEAU. Con la CONEAU ha habido un trabajo conjunto. De hecho, con el MinSIT empezó a haber una relación a partir de los procesos de autoevaluación y evaluación de la dimensión ciencia y técnica, que no tiene tanto tiempo de desarrollado. Pero con la CONEAU la política de calidad estuvo marcada fundamentalmente, en realidad hemos tenido mucho contacto, no es solamente la relación con la CONEAU, porque con la CONEAU, a partir de las evaluaciones, del producto de las evaluaciones, lo que tenemos son datos concretos de necesidades de las distintas carreras, y eso nos sirvió para varias cosas, para cuestiones puntuales que tienen que ver con cuestiones puntuales de cada una de las carreras, problemática de cada una de las carreras en cada una de las universidades. Pero esto también sirvió como para hacer un estudio de constantes que se podían dar respecto de carreras y necesidades marcadas por la CONEAU, lo que nos permitió el desarrollo de políticas estratégicas respecto a la carrera. Por ejemplo, recién Mariana y Janina hablaban las dos del PEFI, digamos, del programa o del PROMEI, o sea, estamos hablando de programas, el programa para las ingenierías, por ejemplo. Esto surgió de la evaluación de las ingenierías, que después de ver que había constantes que tenían que ver con dedicaciones, titulaciones, laboratorios y demás, nos llevaron a hacer un programa general para las universidades, o sea que impactaba de distinta manera, pero que tienen que ver con necesidades de las universidades. Por ejemplo, ahora estamos en un momento de evaluación, fue el momento de evaluación de las enfermerías. Enfermería que está en boga por la propia realidad que nos ha instalado la pandemia. Y nos ha obligado a estar a la altura de las circunstancias. Nosotros hemos multiplicado el presupuesto que había para acompañamiento de programas de fortalecimiento de las enfermerías, de un magro presupuesto a un presupuesto más acorde, que a su vez lo hemos acompañado con iniciativas puntuales, como puede ser la de la iniciativa de biosimulación. Nosotros, a partir de una política de afianzamiento de la calidad académica de las carreras de enfermería, de kinesiología, obstetricia y de medicina, hemos hecho un programa en el cual le acercamos recursos a las universidades para la adquisición y desarrollo de espacios de biosimulación con los simuladores, que son los cuerpos estos en los cuales trabajan los estudiantes de medicina, los estudiantes, de obstetricia, kinesiología y de enfermería.
esto se pudo hacer a partir de requerimientos que aparecieron de la CONIAU. Pero no es que nosotros estamos a la espera de los requerimientos de la CONIAU. Nosotros estamos trabajando con el Consejo de Universidades en el establecimiento de la manera en que se establecen los estándares por los cuales son evaluadas las carreras. Y después vemos la realidad de la evaluación de las carreras en conjunto con la CONIAU, porque cada evaluación de la CONIAU es llevada adelante por pares evaluadores que son convocados a tal efecto. Después tiene una manera de institucionalización general que da la CONIAU con su propio personal técnico y con su directorio, con los miembros que conforman la CONIAU, y la devolución que le hacen a la universidad. Pero en todo ese trayecto hay constantes que son evaluadas en conjuntos entre ellos y nosotros. Y a partir de esto es que conformamos las políticas de acompañamiento a las distintas carreras. No solo surgen de las necesidades, insisto, de una universidad, sino del conjunto completo. Muy bien. Hay otra pregunta que lo puede contestar cualquiera de los tres. ¿Qué opinan sobre la inclusión que no tienen que ver con más universitarios, sino con la inclusión de las personas con discapacidad y la falta de presupuesto en esta temática? Hay trabajos que se están realizando con esto. Y es verdad, es muy atinado a quien lo haya preguntado, porque la cuestión de la inclusión a personas de capacidades diferentes o con distintos niveles de capacidad diferente hacen no a la calidad de la carrera, sino hacen a la calidad institucional de la universidad. Y lo que sí nosotros podemos decir que no desde calidad, en el sentido del lato de la palabra calidad, sino desde el punto de vista del desarrollo de políticas de la Secretaría de Políticas Universitarias. Ha habido antes y hay ahora programas específicos que tienen que ver con estas cuestiones. Tienen que ver con un programa de infraestructura universitaria de accesibilidad que se desarrolló entre el año 2007 y el año 2015 y que hay reflejo en todas las universidades. O sea, se ha hecho un relevamiento y se ha abierto la posibilidad concreta de establecer convenios entre las universidades y la SPU para el desarrollo de obras arquitectónicas que de alguna manera subsanen la problemática de accesibilidad que tenía que ver con edificios que muchas veces son centenarios y que en el momento en que fueron pensados y construidos nada tenía que ver con las necesidades reales que tiene todo el conjunto para poder acceder, por una parte. Por otra parte, hemos realizado en el programa que hemos llevado en su momento con bibliotecas, cuestiones también de acomodamiento tanto de la biblioteca como del acceso a la biblioteca para personas con distintos niveles de discapacidad. O sea, es posible, es seguro que hay mucho más para hacer, muchísimo más para hacer. Pero también es importante marcar que en el seno del CRUB y del CIN y del CRUB, hay comisiones específicas permanentes en trabajo que tiene que ver con inclusión de este tipo de problemáticas. O sea, seguramente tenemos más que hacer, pero estamos haciéndolo. Listo, Marcelo. Muy bien. Sí, eso es. Nosotros, nuestra facultad participó de ese programa de inclusión a las personas con capacidades diferentes y se trabajó muy bien con el tema de las rampas, el acceso, y se sigue trabajando. Sí, ¿alguien más quiere preguntar algo? Discúlpame porque la pregunta la hice yo y estoy de acuerdo con que yo formo parte del programa de discapacidad hace más de 20 años de la UBA. El tema es que lo que dice Marcelo es verdad, él fue decano de la facultad y él fue una de las impulsoras de todo el tema de accesibilidad en rampas y accesibilidad. Lo que está faltando es
presupuesto para la accesibilidad académica. Falta esa vuelta de rosca que hace mucho tiempo estamos esperando, y de insumos para las personas con discapacidad. Perdón, pero es más fuerte que yo, disculpe. No, está. Esa es la idea de un conversatorio, poder participar. Zulema, no, nunca pidas perdón por reclamar un derecho. Esto es así. Y la realidad es que tenemos que seguir trabajando en esa dirección. La pandemia puso de manifiesto además una mayor problemática respecto de esto. Y si bien nosotros hemos tenido un plan BES 1 y ahora un plan BES 2 de virtualización de la educación superior, estamos trabajando del plan BES 1 al 2, hemos saltado de lo que era atender la urgencia sobre la urgencia misma, que además tengo que decir que del sistema educativo en la Argentina hubo un área específica que en ningún momento dejó de funcionar, son las universidades. Y no solo no dejó de funcionar, sino que ha cimentado y acrecentado su propia matrícula aún en momentos de pandemia. Y esto nos llevó, como decía, de la urgencia a tener más tiempo para pensar acerca de la realidad en la cual tenemos que trabajar. Y nos llevó al plan BES 2, en donde estamos trabajando en conjunto con las universidades en la estrategia de conformación de aulas híbridas. Yo creo que esta punta de pensar las aulas híbridas y demás, además, es una punta que tenemos que desarrollar para la inclusión plena. No sé si se entiende, Zulema, o sea, la inclusión plena. O sea, nos dimos cuenta que tenemos que saltar el mero hecho fundante, estratégico, único del espacio áulico y la relación que se establece en el mundo universitario, porque la universidad no es solo la cátedra, sino es el mundo universitario y la interacción entre quienes conformamos la universidad. Pero aún sabiendo esto, tenemos la puerta que nos ha dado, como dicen, una verdad de perogrullo: toda crisis abre una oportunidad. Bueno, esta crisis terrible planetaria del COVID nos ha dado la posibilidad de repensar la lógica de construcción académica de la propia universidad. Entonces, este segundo paso, en donde saltamos de la urgencia a la idea de hacer aulas híbridas, de tener nuevas alternativas que no dejen de lado lo que era, pero que amplíen, tenemos que aprovecharla en el sentido general para que amplíen hacia lo que es la manifestación concreta y sustantiva de los derechos. Muy bien. Otra pregunta es, ¿qué políticas se pueden implementar para aquellos alumnos que, por diferentes motivos, el rendimiento académico no es el suficiente para acceder a una beca, ya que muchas veces las exigencias son muchas y tienen que abandonar los estudios por razones económicas? Claro. Son cosas que hay que dividirlas. El rendimiento académico y las necesidades socioeconómicas, que a veces una cosa va junto con la otra. Y además tenemos que sincerar de alguna manera tenemos que sincerar cierta hipocresía liberal no contra el partido liberal, digo liberal de pensar cada uno. Nosotros tenemos una ley de educación superior que establece y que es tomada por la gran mayoría de los estatutos, en realidad se fundamentó en los estatutos, que dice que un alumno es regular en la medida que aprueban 2 materias por año. En general son así en todas las universidades. Esto pensamos que legalmente una carrera que tiene 34 asignaturas, 34 materias, puede ser cursada en 17 años, que sería legal. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Ahora, esto es una afrenta al conjunto de los argentinos que financiamos la universidad. Esto, lamentablemente, es así.
y le exigimos al alumno que tiene problemas socioeconómicos que tenga un rendimiento académico completamente distinto a esto. Entonces acá hay dos cuestiones. Las becas Progresar tienen más requerimientos socioeconómicos que académicos, en el sentido del mantenimiento en la beca. Lo que está claro es que no se puede pensar en una política de inclusión si no hay una equiparación de obligaciones institucionales por un lado y personales por el otro. ¿Qué digo con esto? Nosotros tenemos que garantizar el lugar desde donde salimos y el acompañamiento hacia dónde vamos. Tenemos que garantizarlo. Y esa garantía, a su vez, tiene que tener la garantía de trabajo conjunto de quien recibe la beca, quien asigna la beca y la institución que ampara esa beca. Es verdad que tenemos que acomodar el rendimiento académico, hay que acomodarlo a la realidad socioeconómica y no tenemos que hacerlo al revés. Pero también, y ampliando la pregunta de compañero o compañera que haya hecho esta última pregunta, tenemos que trabajar no solo en el ámbito universitario. Nosotros tenemos un problema gravísimo, y todos como universitarios lo sabemos, que es la disparidad entre la educación media y la universidad. El problema de contención que tiene que cumplir la universidad respecto del problema que viene desde la educación media, donde vemos que los agoreros de la privatización muchas veces nos evalúan por el ingreso y el egreso, y en realidad es una problemática mucho más grande, que egreso e ingreso. Marcelo. Real, es mucho más grande la problemática que solamente evaluar el ingreso y el egreso. Otra pregunta es, ¿te parece que podría resultar estratégico para la SPU asistir en la realización de estudios rigurosos sobre la deserción universitaria? En más o menos. Obviamente, estamos trabajando, hay líneas de trabajo que no son programas, pero son líneas de estudio e investigación internas en la SPU, donde estamos pensando en las titulaciones, estamos pensando en los tramos. La deserción se da de muchas maneras, y sabemos que el espacio de mayor deserción se da en el primer año. En el primer año se da el espacio de mayor deserción, porque además es una cuestión numérica. Una política de masividad universitaria, de ingreso irrestricto en la universidad, hace que ese mismo ingreso sea un mecanismo de selección individual de quien se inscribe en la universidad. Pero esto es una cosa, que a su vez lo podemos desgranar en los problemas formativos de la educación media, que es otra parte de la cosa. Pero hacia adelante tenemos que evaluar la deserción desde muchos puntos de vista. Hay una deserción, toda la deserción es un fracaso para la institución. No para la persona, pero sí para la institución. Pero hay deserciones positivas y negativas. ¿Qué está diciendo este hombre que hay deserciones positivas y negativas? Digo que hay deserciones positivas por el hecho por el cual se produce la deserción. Y vos lo sabés, Marcelo, lo saben los decanos de ingeniería, los directores de las carreras de informática, que son tomados por el mercado estudiantes de tercero, cuarto y quinto año de las distintas ingenierías o carreras técnicas y son llevados al mercado laboral del cual no vuelven. Entonces, que esto quiere decir que el mercado está necesitándolo. Yo no soy pro mercado, pero hay una realidad que establece que el mundo laboral lo está pidiendo. Entonces, frente a esto, ¿cuál es la contestación sistémica y programática que tenemos que tener? No solo desde la SPU, sino desde las universidades. Y esto tiene que ver con la capitalización de conocimientos, por una parte. No tenemos que tener miedo en la capitalización de conocimientos. ¿Qué quiero decir esto? Que cada tantos años nuestros estudiantes tienen que capitalizar
con una finalización relativa los conocimientos formativos que han tenido. Y esto se va a traducir en que no está desertando, está cumpliendo con etapas. Ahora vos te vas en el tercer año de tu carrera y desertaste. Y te queda para vos, el día que vuelvas a la universidad, o no, pero si volvés a la universidad, recapitular todo lo que hiciste y volver con tu carrera hacia adelante, cuando en realidad sería parte de la responsabilidad institucional de todas las universidades y de la SPU también, decirle a aquel que por distintas causas llegó al tercer año de su carrera, que tiene capitalizado oficialmente el conocimiento que tiene, que no se perdió en la nada. Obviamente, nunca el conocimiento se pierde en la nada, y además, por la propia dinámica democrática de la universidad, haber pasado por la universidad ya es un plus para el desarrollo de la vida de cada uno de los que han pasado. Pero no nos alcanza con eso. Y efectivamente, a quien haya hecho esta pregunta, es una problemática que la estamos trabajando y que no solamente sirve políticas de tutoría, de acompañamiento, no solamente sirve esto. Tenemos que repensar nuestras titulaciones y nuestro desarrollo académico de acuerdo a ojos vista de los números que estamos teniendo respecto de la deserción. Nosotros hemos desarrollado, Yani o Mariana, ¿cómo era el nombre para la terminalidad de las ingenierías? ¿Cómo era que íbamos a buscar los alumnos? ¿Qué? Delta G. Delta G. ¿En qué año fue? ¿2011, 2010, más o menos? No, un poquito más adelante. Sí, bueno, pero... Fue 2014, 2013, 2014. 2013, íbamos sobre los números que vimos que había de deserción en carreras como de ingeniería, fuimos con un esquema de becas al revés para la terminalidad y dio sus resultados, pero no solamente, es una política paliativa, cuando en realidad nosotros tenemos que hacer que la política esté metida en la vida de cada uno de los estudiantes, que diga, yo en 4 años tengo esto, en 6 años tengo esto otro, y en 7, 8, porque es lo que dura una ingeniería, tengo el título final. Son desafíos que tenemos que irlo pensando. Marcelo. Sí. Bueno, la verdad que no tengo más preguntas en el chat. Si alguien quiere preguntar a mano alzada, no tenemos problema. Me pareció realmente no solamente interesantes las preguntas, sino muy claras las respuestas. Es muy útil saber cómo se está trabajando desde la Secretaría de Políticas Universitarias y en especial de la Dirección Nacional de Calidad Universitaria. Lo que planteó Daniel López al final tiene que ver con una política muy clara de inclusión, y yo voy a dar simplemente un ejemplo. Nosotros desde esta unidad publicamos un libro que era Promoción de la Calidad con experiencias de distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires, y eso marca también cómo cambiaron los jóvenes, porque en una de las encuestas preguntaban, por ejemplo, por qué no cursaban todas las materias. Cuanto antes la respuesta era porque son muchas materias, no me da el tiempo, tengo que trabajar. En muchas instituciones dijeron que porque preferían una actividad extracurricular a cursar todas las materias. Es un cambio muy fuerte en los jóvenes actualmente, y nosotros sabemos que desde la Secretaría y desde esta dirección se está trabajando con esa mirada de jóvenes distintos, con otros objetivos y con otra mirada. Por eso me parece muy interesante esto de los caminos y de los puntos intermedios. ¿Alguno tiene alguna pregunta más? ¿Una acotación? Todo esto resulta tremendamente útil y tremendamente Ahí interesante. Graciela tiene la mano levantada. Bien. Marcelo. Yo, hola. Dale, Graciela. Graciela fue la que hizo la pregunta de... Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Daniel? Hola. Marian. Muchas gracias. Sí, esta última pregunta la hacía porque, bueno, ante la evidencia de que hay muy poco dato, ¿no? sobre el tema graduados, sobre todo la tasa de graduados. Siempre me acuerdo de una reunión en la que participamos con el equipo de la oficina el año pasado en la red Índices, me parece que Francis Pedro comenzó diciendo
no se puede hablar de calidad si no se conoce la tasa de graduación. Y pensaba que tal vez, si a nivel institucional, ¿no? A nivel de cada universidad, que sabemos que los hay algunas evidencias de estudios sobre la materia, sobre la graduación, sobre la deserción, y sobre ese otro dato interesante que vos mencionaste, Daniel, que es la gente que se incorpora a la universidad y abandona, y pareciera que hay evidencia de un capital agregado, ¿no? Pero podría estudiarse eso. ¿Qué pasa con esa persona que pasó un tiempo en la universidad y luego deja? A lo mejor podría apoyarse lo que se está haciendo a nivel de algunas instituciones. Tenemos evidencia de que hay muchas universidades nacionales, sobre todo, que tienen instituidas áreas de análisis institucional, de investigación, sobre las causas de la deserción, porque no son las mismas, ¿no? Acá en la Patagonia hemos hecho algunos estudios a partir de las biografías de los estudiantes que dan cuenta de otras complicaciones, más allá además de la economía, por ejemplo, el traslado, la movilidad, la comunicación, las faltas de tecnología. Por ahí hay esfuerzos en esa materia. Me parece que estaría bueno que la CPU se interesara o... Sí. No sé. De hecho, Graciela, no estaría bueno si interesada, estamos interesados, pero te insisto en lo mismo. Si hablamos de estudios, además tenemos que sincerar un montón de cosas. Lo primero que tenemos que hacer es saber realmente cuántos alumnos hay en el sistema. Primero, porque hay muchas universidades que por historia, por lo que sea, conforman una masa de alumnos que no siempre tiene que ver con la realidad. Hay alumnos que figuran alumnos de 96 años. No sé, tomar el tema, en la medida en que blanqueamos la cantidad real de alumnos, lo que es un ingresante, lo que es un alumno, cómo se blanquea esa cantidad de alumnos, el primer dato que vamos a tener, y le pasó a la Universidad de Córdoba, es darnos cuenta que los niveles de graduación son mucho mejores de lo que pensamos, porque la cantidad de alumnos es mucha distinta de la que pensamos. Y esto nos va a dar una realidad. Y la otra realidad, insisto, que es sistémica, Graciela, la otra realidad es la deserción frente a la kilométrica duración de una carrera real. Ninguna ingeniería. ¿Cuál es el promedio de desarrollo de las ingenierías? El promedio real, 9, 10 años. O sea, es una carrera de obstáculos larguísima. Y en todo ese tiempo, o lo terminás o no hiciste nada. O lo terminás o no hiciste nada. Entonces, insisto en lo mismo. La cuestión, o sea, si vamos a establecer políticas reales de inclusión, también son políticas reales de hacer efectivos los tramos y el conocimiento que es impartido. Esto implica muchas cosas, porque en general hay un generalismo a un especificismo. Digamos, lo general en el principio de la carrera, lo específico al final, cómo establecemos un título intermedio cuando en realidad tendría que ser al revés, lo técnico tenía que estar primero, pero ¿cómo va a estar lo técnico y no vamos a dar lo general? Es un desafío lo que yo estoy estableciendo, es un gran desafío, pero en la medida en que podamos ir dando respuestas reales a problemas reales, o sea, podemos dar respuestas ideales a problemas reales, podemos no dar respuesta o podemos buscar respuestas reales a problemas reales, que creo que es lo que tiene que hacer una política pública. Lo que tiene que hacer una política pública es dar respuestas posibles a problemas reales. Eso es lo que hay que hacer. Graciela. Marcelo. No, está muy bien y está tirando un desafío, una pregunta, está tirando un desafío a esta unidad de promoción también sobre ese tema.
en el cual nosotros lentamente estamos trabajando. No es sencillo, pero vamos trabajando lentamente. Todo relacionado con, porque a la larga tiene que ver con la calidad de vida de los estudiantes y de la calidad de vida de una sociedad. Claro, sí, tal cual. Yo peco por defecto. Estamos hablando de la calidad educativa de nuestros estudiantes y la calidad de los docentes sin concurso dentro de las universidades en general. Eso también es calidad de vida para los que estamos frente a cursos de 100, 110 alumnos sin concursos durante muchos años. Digo, eso también tiene que ser una política pública, me parece. Es una política pública, Zulema. Yo te digo, o sea, terminamos nuestra gestión anterior con una conquista, que es una conquista gremial, pero a su vez es una conquista de calidad, que es el estatuto, el convenio colectivo de trabajo. El convenio colectivo, en el gobierno, en los dos gobiernos anteriores. Claro, o sea, digo nuestro gobierno porque yo fui funcionario en ese momento. Y esto tiene que ver con eso, y tiene que ver con el establecimiento de la carrera docente. Cuando decimos política de calidad, además, estamos hablando del global, no estamos hablando de la inclusión solamente, estamos hablando de una inclusión global. Global es, cuando hablamos global, mejorarle el sueldo a los docentes es política de calidad. Es política de calidad. Que un docente, Marcelo y yo tenemos una edad parecida. Ahí veo que hay un par de pelados y canosos que deben tener una edad parecida a la nuestra. Yo tengo esa edad. Quédate tranquilo, yo también tengo esa edad. No, pero las mujeres no tienen edad. La cuestión es que, digo esto, ¿ustedes se acuerdan? Yo en el año 86 era ayudante de primera en el CBC de la UBA. Y para mí era simbólico cobrar el sueldo, era simbólico. Me alcanzaba para los cafés de una semana. ¿Exagero, Marcelo? No, es cierto. Nadie, ni con una exclusiva, podía vivir siendo docente. Nadie, ni con una exclusiva, podía vivir siendo docente. Y esto es política de calidad. Sabemos que ha habido un retroceso en los sueldos, que estamos tratando de recomponerlo desde el Estado, etcétera, etcétera. Pero efectivamente una política de calidad tiene que ver con todo esto. Y esta es una gran diferencia, porque tenemos que decirlo, es una gran diferencia entre las universidades de gestión estatal y la de gestión privada. Sabemos lo que se les paga. Yo eso lo tengo en claro porque fui docente en los primeros años de los 90 en Derecho como ayudante. Ahí me fue ad honorem y soy docente del CBC hace 20 y pico bueno, mejor no hablemos. Pero el tema pasa por, sé que hemos tenido un avance impresionante en el 2015, 2010, fue impresionante, no se podía vivir de ser docente y en los últimos años se podía vivir. El tema, yo no hablo solamente de lo que se cobra, sino hablo de la estabilidad laboral, de la falta de concurso como una herramienta de falta laboral, porque es una herramienta de algunos titulares de ponerte y sacarte cuando hay una cierta controversia. Desde ese lugar lo estoy planteando, la estabilidad que el convenio colectivo te da, pero que también a la falta de concurso también no hay forma, no tenés tantas herramientas como para poder discutir sobre la temática. Yo puedo hacer una aclaración que por lo menos desde la Universidad de Buenos Aires y por una directiva del rector hay una política muy clara sobre la regularización de los concursos que se está trabajando, y hay una política muy clara de que en este ámbito no solamente discutimos de calidad educativa, sino discutimos de calidad de vida, como dije al principio, docentes, no docentes, alumnos, con todo lo que eso significa.
es una ardua tarea, y como también dije, el tema de la pandemia hizo que aparecieran otras necesidades urgentes y para muchos docentes desconocidas, que nos hizo un poco cambiar el objetivo y el rumbo. Pero estamos trabajando en ese sentido y viene muy bien la aclaración de Daniel López para que todo el comité académico presente pueda escucharlo y pueda encontrarle también ese sentido a nuestro camino, ¿sí? Hay una pregunta, sí, te la voy a hacer, Dani, pero también de Graciela, ¿se podría conocer cuál es la media de docentes concursados del sistema universitario? ¿Se está muy lejos del 70% de la LES? Sí, sí. No tenemos... Yo les explico una cosa. Nosotros, o sea, no es función nuestra llevar la cantidad de docentes concursados. Esto es potestad de cada universidad. La Ley de Educación Superior establece que el interino prácticamente no existe. No tendría que existir un interino. Un interino es una designación que se hace en el periodo en el cual tiene que sustanciarse un concurso. Y establece la Ley de Educación Superior el 70% para las universidades que tengan hasta 10 años, algo por el estilo. La cuestión es que la realidad, o sea, sabemos que el convenio colectivo estableció la figura de la carrera docente y la figura, obviamente, de ingreso y mantención dentro de la carrera docente. También lo que sabemos es que cada universidad tiene su realidad político-institucional y que esa realidad político-institucional muchas veces queda atravesada por la lógica de sustanciación de los concursos, en el sentido de las ciudadanías plenas o no ciudadanías plenas dentro del claustro de docentes. Esto es insoslayable. Nosotros lo que sí podemos decir desde la Secretaría de Políticas Universitarias es que hemos tenido, mediante las paritarias, distintos tipos de programas de afianzamiento, todas las políticas de consolidación de plantas o de lo que sea, está acompañado de la necesidad de establecer los concursos para los cargos que entran en los distintos programas. Hasta ahí llegamos nosotros. No tenemos el dato realmente quienes lo tienen y nos lo refrescan cada vez que tenemos las paritarias son las distintas federaciones de trabajadores docentes. Pero el dato está muy lejano del 70%. Hay universidades que están en esa cantidad de docentes concursados, que no tienen problemas, pero hay otras universidades que no. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Pues ya estamos llegando a la hora del cierre. Si no hay más preguntas, realmente agradecerte, Daniel, la presentación, la deferencia que tuviste con nosotros junto a Janina y Mariana en colaborar con esta unidad de promoción que está tratando de romper determinados paradigmas y trabajando con ustedes nos ayuda muchísimo. Yo quiero acotar que con lo que dijo Daniel en su momento, las facultades de veterinaria recibieron el PROMVET en una de las primeras acreditaciones, que a través de una política en conjunto para saber cuáles eran las necesidades y poder seguir avanzando en una mejor formación de los futuros profesionales. Y también que es muy interesante y muy agradable escuchar que todo está en el contexto de la declaración de la tercera Conferencia Regional de Educación Superior, en el cual habla que la educación superior es un bien público, social, un derecho humano y un deber de los estados. Es muy interesante escuchar que esa es la ideología que llevan adelante ustedes desde la dirección y desde la SPU. Así que realmente les agradezco a todos los presentes la participación, teniendo en cuenta que tuvimos, como ya dije, docentes, autoridades de otras universidades, tuvimos participantes de los institutos de investigación de educación superior de ADUBA, tuvimos a todo el comité
académico, realmente ha sido, y espero no olvidarme de nadie. Y para finalizar, como dicen, un aviso parroquial, sería muy interesante leer el libro de promoción de la calidad, donde cada facultad vuelca su experiencia en lo que significa para ellos calidad y cómo la llevan adelante. Que esta unidad de promoción tiene un programa de radio que se llama Aula Abierta, donde se entrevistaron a muchísimas personalidades del ámbito nacional, del ámbito educativo y del ámbito universitario. En base a lo que dijo Daniel, decir que ayer o antes de ayer se volvieron a presentar, si bien algunos puede o no estar de acuerdo con esto de los rankings, se presentaron nuevamente los rankings QS de Latinoamérica, y felicitar teniendo en cuenta que dentro de las 50 universidades hubo 43 universidades argentinas, de las cuales 30 universidades son públicas. Eso realmente habla bien de nuestras universidades. La Universidad de Buenos Aires, por quinto año consecutivo, ocupó el octavo lugar, y eso significa que hay una integración entre las universidades que se logra gracias a todo el trabajo de ustedes. Así que, bueno, sí, y un punto más que me parece muy interesante y muy importante para que lo tengan en cuenta, para relacionarlo con la calidad. La semana pasada estuve en Cancillería para el lanzamiento del Pacto Asociativo 2021 sobre Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Digo esto porque hablar de soberanía es hablar de Malvinas, es hablar de Antártida y de Atlántico Sur, soberanía económica, soberanía alimentaria, soberanía sobre nuestros derechos económicos. Y últimamente hay varias versiones sobre lo que significa Malvinas para nuestro país, y nosotros queremos reafirmar ese proyecto de soberanía. Y así que muy pronto recibirán el link para presentarte estos proyectos de ciencia y tecnología que deben ser integrados para conformar redes de trabajo en esa temática. Así que bueno, les agradezco muchísimo realmente a todos, les agradezco también muy fuerte al equipo de la coordinación por este trabajo, y ya pronto nos veremos con otras charlas que estamos planificando, que espero que sean de mucho interés para todos ustedes. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.